Buenas. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Vamos a entrar a la unidad 2, que es una unidad maratónica. En esta unidad vamos a ver, como dice el título, geometría analítica, que es un rejunte de todo lo que se ve en álgebra, más todo lo que se ve en geometría. Por eso geometría analítica es una geometría que analizamos, una geometría que graficamos en base a ecuaciones que tienen raíces algebraicas, ¿sí? Vamos a repasar un poquito acerca de lo que es la entidad fundamental de la geometría analítica y vamos a ver un par de tipos de funciones, justamente, de algo que ya vieron en años anteriores. Puede que no hayan visto mucho de esto en años anteriores, entonces es como que lo vamos a ver de vuelta, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito de conceptos teóricos primero. Como les había dicho, la entidad fundamental de la geometría analítica es la función. La función, que es una relación entre dos conjuntos a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo. Hay muchísimos análisis que se pueden hacer de esta definición. Es la definición formal de función, se le puede hacer más larga, más corta. Un montón de cositas que se pueden analizar. Por ahora bueno, vamos a mantener a lo básico, ¿sí? Tenemos dos conjuntos, ¿sí? La función toma variables de un conjunto, aplica la función y sale para una variable de otro conjunto. Son dos conjuntos. Por eso hablo de un primer conjunto y de un segundo conjunto. Una variable que sale del primer conjunto es lo que se llama una variable independiente y se designa de forma genérica con la letra X. Una variable que cae o que pertenece al segundo conjunto se denomina variable dependiente y se le designa en forma genérica con la letra Y. Se sobreentiende con estos nombres que la variable x es una variable que no depende de nada. Es una variable que uno puede asignarle al azar a una función. ¿Sí? Tengo ganas de que x valga 25. Bueno, lo puedes hacer. En cambio, la variable y, la variable dependiente, es la variable que depende de cuánto vale x. Según el valor que yo le asigne a la variable x, la variable y va a tomar un valor por sí misma. Depende de x. ¿Sí? No es independiente, no se puede elegir al azar, sino que depende de lo que elegimos en x. ¿Sí? Por eso se llama justamente dependiente. Esto que está acá, x e y, no son, o sea, son letras que se designan en forma general a las variables, pero no siempre son así, ¿sí? Ustedes pueden ver, por ejemplo, en física que la variable independiente toma el valor t. Se pueden elegir otras letras, pero normalmente se eligen x e y porque toda función tiene una representación gráfica en un sistema de coordenadas cartesianas, que es el gráfico con los ejes x y los ejes y, ¿verdad? Por eso se le asignan los nombres genéricos x e y, para que coincidan con los nombres de los ejes cartesianos. El eje x sería el eje horizontal y el eje y es el eje vertical, ¿verdad? Por lo general se pone eso. Si la variable independiente toma otra letra, entonces el eje se llama de otra manera y bueno, ya se hace un lío. Por eso hacemos x e y directamente. ¿Sí? Según cómo se comporte la variable independiente, en la forma general de una función, esta recibe una clasificación específica, que son los tipos ya específicos de funciones, que ustedes vieron un par, pero capaz que bueno, en quinto vemos algunas otras. Vamos a ver algunos ejemplos de tipos de funciones, ¿sí? La función más común y la primera que ven ustedes, normalmente en segundo año, es la función lineal. Si la variable independiente está elevada a exponente 1, entonces la función se denomina función lineal. Y su gráfica es una línea recta. Por ejemplo, esto que está aquí es una función lineal, ¿verdad? Con la forma 2x más 1. Pendiente, ordenada, todas esas cosas. No se preocupe que vamos a repasar eso. Si la variable independiente está elevada al exponente 2 al cuadrado, entonces la función se denomina función cuadrática. Y su gráfica es una parábola. Algo así. Fíjense, acá tengo varias parábolas graficadas. La roja que va para abajo y la verde y la azul que van para arriba. Y ahí tienen sus funciones respectivas. Vamos a ver la función cuadrática también este año bastante. ¿Sí? Si es que no la vieron en años anteriores, bueno, este año lo vamos a ver mucho.
¿Qué más? Bueno, si la variable independiente está en un exponente, entonces la función se denomina función exponencial. Y su gráfica es una curva exponencial. Algo así. Por ejemplo, la función 2 a la x, fíjense, que la x está en un exponente, entonces la gráfica, fíjense que es esta roja. Bueno, este tipo de gráfica puede que la veamos a fin de año cuando veamos más exponentes y más justamente logaritmos, que es lo que vamos a ver ahora. Si la variable independiente está en un logaritmo, entonces la función se denomina función logarítmica y su gráfica es una curva logarítmica, ¿sí? Es algo así. No se preocupen si no saben lo que son los logaritmos todavía, lo vamos a ver más adelante en quinto año, ¿sí? Entonces, bueno, hay un montón de tipos de funciones. Estas funciones son las más conocidas, son las que más se ven en secundaria. Hay un montón de ejemplos más. Por ahora no vamos a andar mucho más en los ejemplos, vamos a ver específicamente la función lineal y la función cuadrática. La función lineal va a ser un repaso de años anteriores y la función cuadrática, bueno, puede ser repaso o no, según si lo hayan visto o no en años anteriores. Pero bueno, la función lineal es una función que tiene esta forma, fíjense, ax más b. Esta x que está acá está elevada al exponente 1, por eso no tiene nada arriba. Por eso se llama una función lineal. El gráfico de esta función es una línea recta. Y no sé si se acuerdan, este A y este B reciben nombres específicos. El A se denomina pendiente y este B se denomina ordenada del origen. Son números. Pueden ser números positivos, negativos, fracciones, lo que sea. Son números. ¿Sí? Importante. La pendiente de una función lineal, es decir, este número A, indica la inclinación de la recta con respecto al eje horizontal. Si la pendiente es un número muy grande, la inclinación de la recta va a ser muy vertical. Si la pendiente es un número muy chiquito, la inclinación va a ser apenas. ¿Sí? Si la pendiente es positiva, lo que dice aquí, la recta va a ser creciente, es decir, va a ir algo así. Y si la pendiente es negativa, la recta va a ser decreciente, va a ir para abajo. Siempre mirando el eje de izquierda a derecha, ¿verdad? Cuando decimos creciente, quiere decir que crece de izquierda a derecha. Va para arriba así, así, así. Y la decreciente sería para abajo, ¿verdad? Viendo siempre de izquierda a derecha. Bien. La ordenada al origen de la función lineal, es decir, este número b, el que no tiene x, es el punto de corte de la recta con el eje vertical. Por algo, el eje vertical recibe el nombre alternativo de eje de las ordenadas, porque ahí van las ordenadas justamente de las funciones. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a graficar algunas funciones lineales, ¿sí? Utilizando un procedimiento que no es lo que hacían antes, que es como la tablita de valores, asignar valores. No. Vamos a hacer el procedimiento según la pendiente y la ordenada de cada función. Vamos a ver, estas tres funciones las vamos a graficar paso por paso en un gráfico para terminar de entender cómo se grafica una recta, una función lineal. Y no se preocupen que en la actividad también hay un montón de ejercicios de esto, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a graficar. Bien. A ver, tengo acá, vamos a pasar al GeoGebra. A graficar al GeoGebra. Debería estar por acá. Ahí. Entonces, en el GeoGebra, a ver si puedo entrar ahí. Disculpen ahí. En el GeoGebra vamos a graficar los ejemplos de función lineal que vimos recién. Debería aparecer una imagen aquí. Ahí está. Entonces vamos a graficar los ejemplos de estas tres funciones que están aquí. Bueno, no puedo pasar el mouse por la función, pero se entiende. La primera función, 4 tercios x menos 5. Fíjense que la ordenada al origen es menos 5 y la pendiente es 4 tercios, ¿sí? Lo vamos a graficar aquí en el gráfico este. Acuérdense que en el gráfico el eje X es el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical. Fíjense que acá tengo los cuadritos. Esta cuadrícula está simulando su hoja cuadriculada. Estos gráficos se hacen en hojas cuadriculadas, por favor. ¿Sí? Esta cuadrícula que yo puse aquí simula ser su hoja cuadriculada. Fíjense, ojo, ojo, que la escala de los ejes es siempre la misma. Fíjense que la distancia entre todos los puntitos es siempre la misma. La distancia entre 0 y 1, y 1 y 2, y 2 y 3, y 3 y 4 es exactamente la misma. Exactamente la misma.
Es por eso que les digo que hagan los gráficos en hojas cuadriculadas, porque ustedes pueden usar los cuadritos para ir poniendo los puntos uno por uno del gráfico. Si usan hojas rayadas, no es recomendable. Hagan el gráfico con regla, porque la distancia entre las rayitas tiene que ser exactamente la misma. Si me entregan un trabajo con gráficos cuyas distancias son distintas, ese trabajo no es válido. Si se anula el trabajo, tienen que rehacerlo. Por favor. Quinto año, a esta altura no se aceptan errores en gráficos. No. Entonces, no se aceptan errores, por supuesto, en la escala. En el procedimiento capaz que puede haber algún error, sí, pero en la escala, no. El gráfico tiene que estar bien hecho. Entonces, vamos a graficar la función 4 tercios x menos 5. Habíamos dicho que la ordenada del origen, en este caso menos 5, se va a ubicar en el eje vertical. Entonces yo voy a poner un puntito aquí en el GeoGebra. A ver, acá. En el menos 5. ¿Sí? Un puntito aquí, en el menos 5. Esa sería la ordenada del origen, este punto que, bueno, el programa me lo nombra como A. Le vamos a poner un color más vivo, un azul ahí. Esta sería la ordenada al origen. Y la pendiente me dice 4 tercios. Atención aquí. La pendiente casi siempre va a ser una fracción, y si no es una fracción, si es un entero, le ponen un 1 abajo, como va a pasar en la tercera función esta. En la tercera función que está ahí, bueno, no sé si la ven ahí, dice menos 2. Si no es entero, si no es fracción, le ponen un número abajo, un 1. En este caso es 4 tercios. ¿Por qué necesitamos un número abajo y un número arriba? Porque vamos a utilizarlo a los dos. El número de abajo me indica cuántos lugares me voy a mover hacia la derecha. Siempre, siempre a la derecha. Siempre a la derecha. El número de abajo es a la derecha. Entonces, yo voy a marcar un punto. El color vamos a ponerlo distinto. Desde la ordenada, desde el punto menos 5, yo voy a correrme 3 lugares hacia la derecha. 1, 2, 3. La hoja cuadriculada también sirve para eso. Me muevo 3 cuadritos, ¿verdad? 3 lugares. Pero no termino acá. Porque el número de arriba, fíjense que en este caso es un 4, va a determinar si me voy a mover para arriba o para abajo. ¿De qué depende? Depende del signo. ¿Sí? Si el número 4 es positivo, entonces me muevo para arriba. Y si es negativo, es para abajo. En este caso, como es positivo, entonces va a ser 4 lugares para arriba. 1, 2, 3, 4. Y paro ahí. 3 a la derecha, 4 arriba. 3 a la derecha, 4 arriba. Paro aquí. Ya tengo 2 puntos. Fíjese que la función lineal es una recta. Por lo tanto, para graficar una recta necesito como mínimo 2 puntos. Entonces vamos a unir este punto A con este punto B. Y esta recta que está aquí es la primera. Es el primer ejemplo de función lineal que vimos. ¿Sí? Genial. Fíjense que es una recta creciente porque la pendiente es positiva. Creciente dividiéndolo de izquierda a derecha. Genial. Este es el ejemplo 1. Lo voy a borrar porque si no se va a hacer un lío. Lo voy a borrar. Bien, bien. Borro acá. Ahora bien, vamos a ver el ejemplo 2. Menos 2 quintos x más 7. Fíjense que ese más 7 va a ser la ordenada del origen. En vez de marcarlo en menos 5, fíjense que este puntito A lo voy a mover hasta llegar a 7 positivo. Siempre, siempre en el eje vertical. Menos 2 quintos. El 5 de abajo es a la derecha. Fíjense, empezando desde el 7 voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Y como es negativo este 2, ese 2 que está ahí arriba, va a ser para abajo, porque es negativo. Entonces van a ser 1 y 2 lugares. Por lo tanto, la recta de la segunda función va a ser esta que está aquí. ¿Sí? Fíjense que es decreciente porque la pendiente es justamente negativa. ¿Verdad? Genial. Bueno, voy a borrar esto. Pongan en pausa si quieren copiar. Vamos. Vamos a ver el tercer ejemplo. Menos 2x más 3 medios. 3 medios es un número decimal. En las funciones que vamos a graficar nosotros puede que haya un 3 medios.
puede ser que haya un 3 medios, o sea, puede ser que hayan fracciones, pero solamente con el decimal 2. Porque si solamente tienen el decimal 2, por lo tanto va a ser coma 5. 3 medios va a ser en el gráfico 1,5, por ejemplo. ¿Sí? Para marcar 1,5 van a tener que marcar los cuadritos. A ver, yo tengo acá una escala que está... Perdón, perdón. Voy a modificar la escala. Ya vuelvo. Ahora sí, ahora sí. Que pensé que había puesto el video que estaba hablando a la nada. Bueno, ahora sí. Vamos a... Fíjense que la escala ahora está en coma 5, ¿verdad? En coma 5. Es la escala que van a necesitar en caso de que tengan una fracción. A ver, voy a esconder esto ahí. Una fracción. Fíjense acá tengo el 3 medios este. 3 medios es 1,5. Por lo tanto, la ordenada va a ser en 1,5. Aquí, aquí. 1,5 aquí. Fíjense que aparte tengo la pendiente es -2. Ya habíamos dicho que si no tiene nada abajo, le pongo un 1. Por lo tanto, va a ser 1 hacia la derecha y 2 lugares hacia abajo porque es negativo. Entonces, un lugar quiere decir un entero. Ojo, no un cuadrito, porque ahora un entero van a ser 2 cuadritos. Ojo. Un lugar hacia la derecha decía un entero y 2 hacia abajo, es decir, 1, 2. Por lo tanto, la recta sería esta, la recta la del tercer ejemplo. ¿Sí? Genial. Eso es lo que es función lineal, no vamos a ver mucho más de función lineal. Van a tener un montón de ejercicios para hacer en la práctica, ¿sí? Vamos a pasar a lo que es función cuadrática. Bien, vamos a esconder esto y vamos a volver al PowerPoint. Función cuadrática, ¿sí? Ah, quedó el ejemplo ahí. Ahí está. La función cuadrática, dijimos que era una parábola, ¿sí? La función cuadrática tiene esta forma general, si no la vieron antes, la van a ver ahora por primera vez. Ax al cuadrado más bx más c. ¿Qué nombres reciben estas cosas? Bueno, las x obviamente son las variables independientes, que en realidad no es plural, es la variable independiente, nada más que está elevada al cuadrado aquí, está elevada a la 1 aquí y acá no hay ninguna x, ¿sí? Este a se denomina coeficiente principal. Este B se denomina coeficiente lineal y este C es el término independiente, es el que no tiene X. Por eso se lo dice independiente, ¿sí? El signo del coeficiente principal indica si la parábola es cóncava hacia arriba, si es positivo, o cóncava hacia abajo, si es negativo. Es decir, si este A es mayor que 0, es decir, si es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Me dirán ustedes si se dibuja hacia abajo. No, no. Hacia arriba en el término de que las ramas de la parábola van hacia arriba. Fíjense que las ramas de la parábola van hacia arriba, son infinitas hacia arriba. Y que sea cóncava hacia abajo, si el coeficiente principal es negativo, quiere decir que las ramas de la parábola van hacia abajo. Eso es lo que significa. Cuando yo hablo de una parábola que va hacia arriba, hablo de algo así, de la verde, con las ramas hacia arriba. Y si la parábola va hacia abajo, pues con las ramas hacia abajo, ¿sí? Importante. Para graficar una parábola de manera correcta deberemos calcular 4 de sus elementos, además de saber el signo del coeficiente principal que lo vemos en la parábola común, ¿sí? Estos elementos son el vértice, primero, que lo vamos a calcular con una fórmula, el eje de simetría, que va a ser una recta vertical que pasa por XB, es decir, cuando calculemos la fórmula del vértice, el eje de simetría va a venir junto con eso. Las raíces de la parábola que se utilizan, que se calculan utilizando la fórmula de Bhaskara, que bueno, si es que no la vieron todavía, ahora vamos a ver. Algunas veces se puede hacer la fórmula del trinomio de la forma, x cuadrado más bx más c, pero a veces directamente se hace Bhaskara. Y la ordenada del origen, que es el punto de corte con el eje vertical, igual que la recta que vimos recién. La ordenada del origen es el término independiente, es c siempre. Entonces, bien rapidito para que no se haga mucho más largo el video, vamos a ver un ejemplito. X al cuadrado menos 6x más 5. Las funciones cuadráticas, las parábolas, generalmente se dan de esta manera. ¿Sí? Se da una función y igual a una función cuadrática para que grafiquen.
Antes de graficar, no es como la recta que pasamos al gráfico directamente y hacemos, no. Hay que calcular ciertas cosas. Hay que calcular el vértice, el eje de simetría, las raíces, la ordenada, todo. Primero, antes que nada, el coeficiente principal, es decir, a, es el numerito que está al lado de la x cuadrado. En este caso va a ser 1 y es 1 positivo. Por lo tanto, al ser positivo, la parábola va a ser cóncava hacia arriba. Va a tener esta forma, como la verde, ¿verdad? Va a ser algo así. Bien. Lo siguiente, bueno, es determinar cuánto es b, cuánto es c, menos 6, 5. Vamos a calcular el vértice, que lo vimos recién con la formulita, pero no lo quería explicar mucho, porque bueno, en el ejemplo se va a ver mejor. La formulita del vértice es menos b sobre 2a. Acá, bueno, acá ya apareció todo calculado. Bueno, spoiler. La formulita del vértice es menos b sobre 2a. Es decir, en esta formulita yo tengo que reemplazar b por lo que vale b en la fórmula que me dieron a mí y a por lo que vale a. En este caso b vale menos 6. Ojo aquí que este menos que está aquí, este menos que está aquí, es parte de la fórmula. Y el menos que apareció allá es parte del menos 6 del b que me dieron recién. Entonces, si se juntan estos dos menos, se hace menos por menos, se hace más. ¿Verdad? Guarda ahí. Y acá, bueno, 2 por 1 va a ser 2. 6 dividido 2 es 3. Una vez que yo calculé xb, yo necesito, x sub b quiere decir x del vértice. Yo necesito saber cuánto vale y sub b, que es el y del vértice, porque yo para marcar un punto en el gráfico, yo necesito saber cuánto vale x, ¿sí? Pero también necesito saber cuánto vale y, ¿sí? Para saber cuánto vale y, como dice aquí, tomo el 3 que me dio en el x y lo reemplazo en la fórmula original que me dieron a mí para graficar. ¿Qué significa reemplazar? Fíjese lo que pasó aquí. Significa tomar este 3 que está aquí y lo pongo allá en la fórmula. En todos los lugares donde haya x pongo un 3. Acá x al cuadrado es 3 al cuadrado. Menos 6 por 3 sería 6 por x, sería 6 por 3, más 5. Y hago las operaciones, ¿sí? 3 al cuadrado es 9, 6 por 3 es 18, 9 menos 18 más 5, menos 4. Por lo tanto, el vértice va a ser un punto en el plano, ¿sí? En donde se unen 3 y menos 4. Es decir, en 3 en el eje X y menos 4 en el eje Y. Ojo, un punto se escribe así, con paréntesis, primero la X, después la Y. ¿Sí? Ojo acá. Todo esto lo tendrían que haber visto el año pasado cuando vieron sistemas, el profe Víctor. Bien, entonces, este vértice, de ahí va a partir la parábola. Si esta parábola tiene forma cóncava hacia arriba, el vértice va a ser el punto más bajo. Es decir, el vértice va a ser un puntito acá en la parábola, acá. Y desde el vértice va a salir para arriba. El eje de simetría, no tengo que hacer ningún cálculo, porque ya lo calculé. El eje de simetría es 3, es el mismo valor que me da en el xb del vértice. Lo mismo. Va a ser una recta vertical que pase por x igual a 3. Vamos a ver en el gráfico qué significa eso, ¿sí? Para las raíces vamos a utilizar la fórmula de Bhaskara. Vamos a reemplazar a, b, c en Bhaskara y vamos a calcular. Nada de otro mundo, ¿sí? Si es que ustedes no hicieron Bhaskara todavía, entonces en la actividad lo vamos a hacer bien detallado. Por ahora lo vamos a hacer bien rapidito. Reemplazar Bhaskara, hacer los cálculos. Este es bastante estándar, ¿sí? De Bhaskara hay un más menos, van a salir dos valores porque las raíces son 2. Por ahora, en esta actividad van a ser 2 en todas las parábolas. Después puede cambiar, pero bueno, eso es tema de después. La raíz de x sub 1, bueno, 6 más 4 es 10 sobre 2, 5. Y de x sub 2 va a ser 6 menos 4, que es 2 sobre 2, 1. ¿Sí? Son dos valores las raíces. Y por último, la ordenada del origen es c igual a 5. Porque, bueno, es el valor de c. Es eso nada más, nada más. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces vamos a ir al gráfico y vamos a graficar este ejemplo. Vamos a ir graficando paso por paso cada cosita que hemos calculado aquí, ¿sí? Entonces, vamos a ir a GeoGebra. Y vamos a mostrar acá el ejemplo 2. Esto es todo lo que habíamos calculado, ¿sí? Entonces, bueno, en GeoGebra todavía está la recta y todavía está la escala vieja. Me aguardan un segundito, ya vuelvo.
tengo que poner la escala anterior. Ahora sí, tenemos la escala normal, ¿sí? Vamos a ir marcando estas cositas que fueron apareciendo en los cálculos. Bien, vamos a marcar primero el vértice. El vértice, fíjense que era 3 menos 4. Habíamos dicho que 3 es x y menos 4 es y. Por lo tanto, va a ser un punto en donde se crucen el 3 en el eje x y el y en el menos 4. Es decir, 3 en x, ¿sí? El 3 en x y menos 4 en y. Es decir, el punto va a ir acá. Este punto que está aquí es 3 menos 4, porque es primero x, después y. 3 de x menos 4 de y. El eje de simetría va a ser una recta. Va a ser una recta vertical que pase por x igual a 3. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, yo lo que voy a hacer acá es un puntito auxiliar para hacer una recta. Algo así, fíjense esto. ¿Sí? Bueno, el b este lo vamos a ocultar. Ahí. Eh, perdón. Ahí está. Ahí está. Entonces el eje de simetría, sí le vamos a poner, qué sé yo, otro color. Algo distinto como para que se note una rayita punteada, un colorcito ahí. El eje de simetría me va a indicar la simetría de la parábola, porque la parábola es una curva simétrica. Quiere decir que en un punto, bueno, en un punto en este caso va a ser en esta recta, funciona como si fuera un espejo. Vamos a tener exactamente lo mismo de un lado y del otro lado del espejo. Esta parábola, como tiene el vértice acá en A, le vamos a cambiar, fíjense que es 3 menos 4, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner, qué sé yo, B. B. Como tiene el vértice este en B, a partir de este vértice va a salir para arriba la parábola y va a salir exactamente igual para ambos lados del eje de simetría. El eje de simetría es el espejo. Las raíces y la ordenada del origen son números que me permiten controlar hacia dónde va la parábola. En el caso de que tenga que dibujarla y no tenga muchas referencias, ¿sí? Como ustedes tienen que dibujar la mano, yo la puedo dibujar acá que me va a salir bien, pero ustedes tienen que dibujar la mano. Las raíces, fíjense que x1 es 5, x2 es 1, las raíces me indican los puntos de corte con el eje x. Es decir, yo voy a marcar acá dos puntos, le vamos a poner un colorcito morado. Las raíces. Marco en x1 en 5 acá y marco en 1. Yo cuando dibuje la parábola va a salir del vértice para arriba y va a pasar por las dos raíces. Va a pasar por A y va a pasar por C. Fíjense que las raíces están a la misma distancia del eje de simetría. Fíjense que el 1 está a dos lugares del eje de simetría y el 5 también está a dos lugares del eje de simetría. ¿Sí? Entonces, eso tiene que tener cuidado. Ojo, que no les puede dar una raíz, por ejemplo, una raíz acá en 6 y la otra en 1. No, no puede ser. Tiene que estar a la misma distancia del eje de simetría. ¿Sí? A dos lugares y a dos lugares. Esto está a tres lugares, esto está mal. ¿Sí? Fíjense que tiene que dar a la misma distancia. Bien. Y teniendo en cuenta eso, vamos a marcar el último punto que marqué aquí, la ordenada de origen, que es 5. 5 lo vamos a marcar aquí, fíjense. 5. ¿Sí? Está aquí. La ordenada de origen, como saben, es el punto de corte con el eje Y, que va a tener un solo punto, porque la parábola va a venir por acá, va a pasar por el 5 y se va a ir para el costadito. Nunca la parábola va a volver a cruzar con el eje vertical. Nunca va a pasar, ¿sí? Necesito un punto más de referencia que es la simetría de la ordenada de origen. Fíjense que este punto C tiene una simetría en A, porque están los dos a la misma distancia del eje. Lo mismo, este punto D va a tener una simetría del otro lado del espejo. ¿En dónde va a estar esa simetría? Si estos son tres lugares hacia el eje, entonces van a ser tres lugares hacia el otro lado. Acá está la simetría. Como esta línea rosada es el espejo, entonces la simetría para los dos lados va a ser la misma. Por lo tanto, yo ya tengo estos 5 puntitos para graficar la parábola. ¿Sí? Bueno,
A ver, vamos a graficar una parábola aquí. Eh, cónica por 5 puntos. Ahí está. Vamos a graficar la parábola. Yo voy a ir uniendo los puntitos. Fíjense que voy seleccionando todos los puntitos. Y me salió la parábola. Esto que está aquí le vamos a poner otro color, qué sé yo, un color rojo ahí. Esto que está aquí es la parábola que nosotros inicialmente vimos. ¿Cómo era la fórmula? A ver, era x al cuadrado menos 6x más 5. Es esta parábola que está aquí. Esta parábola, si quieren, ahí. Ah, bueno, el color rojito esta vez. Tenemos el vértice, tenemos las raíces, tenemos la ordenada, el simétrico de la ordenada, que siempre va a ser un punto que vamos a marcar. Y por esos 5 puntos va a pasar la parábola. Tengan en cuenta que la parábola sigue infinitamente abriendo sus ramas. Nunca, nunca va a volver. Siempre se va a ir abriéndose, ¿sí? Las ramas. Tengan en cuenta eso, ¿bien? Esto entonces es lo que es función cuadrática, que también van a tener algunos ejercicios en el práctico. Disculpen que el video se haya hecho muy largo, pero no son muchos temas para dar. ¿Sí? Lo pueden ir viendo por partes. Disculpen, mil disculpas. Ahora sí, ya hemos terminado. Pasamos a la práctica. Bien, saludos.